Tardes, doctor. Yo les voy a hablar sobre los inhaladores. Entonces, primeramente vamos a comenzar hablando sobre los pasos principales para realizar una correcta inhalación. El paso uno va a consistir en sí en quitar la tapa del inhalador, como vamos a proceder a ver en el siguiente video. Como siguiente paso, tenemos que el paso 2 consiste en que va a agitarse bien el inhalador durante 5 segundos como tal, como se ve aquí. Posteriormente, tenemos que el paso 3 va a consistir en sí en mantener el inhalador inmediatamente colocado, el dedo índice en la parte superior de la lata y el pulgar en la parte inferior de la boquilla. El paso 4 en sí tenemos que la persona o el paciente tenemos que sentarse derecho y ponerse de pie. El paso 5 tenemos que la persona debe inclinarse la cabeza ligeramente hacia atrás. Para posteriormente, el paso 6 va a consistir en que va a exhalarse lejos del inhalador. ¿Cómo se observa aquí? El paso 7 en sí va a consistir en que vamos a colocar el inhalador en la boca. Tenemos que se va a proceder a presionar el inhalador y comenzar a respirar al mismo tiempo. Luego tenemos que se va a tomar una respiración lenta y profunda. Tenemos en sí que el paso 8 va a consistir en qué? En que va a aguantar la respiración durante 10 segundos, de exhalar lentamente por la boca o la nariz. En sí, eso es lo que se debe hacer. Posteriormente a esto tenemos que se va a proceder a tapar el inhalador para luego finalmente enjuagar la boca con agua. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los tipos de inhaladores. Tenemos que va a haber una clasificación amplia. Tenemos que dentro del primer tipo vamos a tener los inhaladores de cartucho presurizado, también conocidos como PMDI. En sí, estos se van a basar en que van a ser, en estos tenemos que el medicamento está disuelto o suspendido con el líquido propulsor. De igual manera, tenemos que propulsa a una velocidad inicial a unos 100 kilómetros por hora que se reduce rápidamente. Dentro de los tipos de inhaladores de cartucho presurizado, vamos a tener los convencionales como podemos observar aquí, pueden ser el ipratropium, el salbutamol, la beclometasona o la budesonida. El otro tipo tenemos que son las partículas extrafinas, los cuales tenemos que pueden ser la ciclesonida o las beclometasonas. También tenemos otra subdivisión que es el sistema de LED, como por ejemplo la budesonida. Otro tenemos que es el autodisparo. Un claro ejemplo de este tenemos que es la fluticasona o el formateral. La segunda clasificación van a ser los inhaladores de vapor suave IBS o niebla fina. Podemos observar una imagen aquí, la segunda imagen que está de color celeste. En la tercera clasificación vamos a hablar solo sobre los inhaladores de polvo seco, conocidos como IPS. Su clasificación va a basar en sistemas predosificados unidosis, sistemas predosificados multidosis y sistema de depósito. Estos inhaladores de polvo seco que van a hacer, tenemos que van a ser un medicamento sólido que está puesto en la vía aérea por la inspiración del paciente. Entonces, tenemos que los en sí se van a clasificar en unidosis y en multidosis. Los de unidosis tenemos que van a ser medicamentos en cápsulas o óvulos que tienen una sola dosis de fármaco, como por ejemplo el Hadis-Haler. Y la multidosis tenemos que van a ser dispositivos de 60 o 200 dosis. Esto es un claro ejemplo. Tenemos la Turbo-Haler, la Q-Haler o la Easy-Haler. En cuanto a los nebulizadores, vamos a tener tres grandes ejemplos, como el JET, que que son neumáticos, como el Hudson, los ultrasónicos o de malla de vibrante. En esta imagen podemos observar la clasificación, como por ejemplo los broncodilatadores, los cuales podemos tener de acción corta de rescate, como el salbutanol, la terbutalina, de acción larga de mantenimiento, como el salmeterol, el formoterol, y anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropium, el bromuro de tiotropium y el bromuro de tiotropium. De igual manera, aquí estamos englobando los corticoides, como la budesonida, la ciclosonida y los broncodilatadores más corticoides, como el salmeterol más fluticasona. De igual manera, podemos ver aquí la clasificación de la cual ya les hablé, como el cartucho presurizado y los de polvo seco. En cuanto al inhalador más recomendado, tenemos que esto va a depender de ciertos criterios en los cuales tenemos que vamos a ver si hay una buena coordinación entre la inhalación y la actividad del dispositivo. Es decir, que si un paciente presenta un flujo inspiratorio mayor del 30 litros por minuto, tenemos que va a encontrarse apto y se va a encontrar bien, por lo cual tenemos que podría hacer, utilizar un inhalador de cartucho
presurizado, un inhalador en polvo seco, un inhalador de vapor suave. Sin embargo, si el paciente no presenta un buen flujo inspiratorio, si se presenta inferior a 30 litros por minuto, podemos utilizar un inhalador de cartucho presurizado y un inhalador de vapor suave, dependiendo de la necesidad del paciente, y es decir, también su capacidad de flujo inspiratorio. Bien, ahora bien, en cuanto a los inhaladores más recomendados, también cabe recalcar que los inhaladores de dosis medias presurizados ¿por qué son muy recomendados? Porque tenemos que son portátiles y multidosis, presentan un tamaño de las partículas, tenemos que son independientes de la técnica de inhalación, presentan un tiempo de tratamiento corto y de igual manera son útiles para la mayoría de fármacos. En cuanto a los inhaladores de polvo seco, son portátiles, pequeños y multidosis, tienen una acción por la inspiración, van a requerir menor coordinación del paciente, tienen un tiempo de tratamiento igualmente corto, van a ser útiles para la mayoría de fármacos y no requieren en sí espaciadores. Y por último tenemos los inhaladores de vapor suave, los cuales son como por ejemplo la Respimat, el cual tenemos que presenta un bajo flujo inspiratorio, un elevado depósito pulmonar y puede acoplarse a cualquier cámara, por lo cual estos son los más recomendados. Muchas gracias por su atención.